Cordial saludo, mi nombre es Mauricio Orozco y esta es la sustentación de la tarea 1 del curso de Física Electrónica, Introducción al análisis de circuitos resistivos. Soy el estudiante 3 y este es mi documento de identidad. La sustentación es de los siguientes conceptos. Resistividad. La resistividad es una propiedad de cada conductor que está relacionada con la resistencia que ofrece cada material al paso de una corriente eléctrica, a causa de los choques que las cargas libres experimentan contra los átomos y de la temperatura. El aumento de la resistividad de los metales y por lo tanto de su resistencia con la temperatura puede ser debido tanto al calor producido en el propio conductor al paso de la corriente como por las condiciones del lugar en que se encuentra el conductor. Su unidad es el ohmmetro. Densidad de la corriente. Se define la densidad de corriente en un conductor como un vector que en cada punto del mismo tiene la dirección y sentido del movimiento de las cargas positivas y cuyo módulo es igual a la intensidad que atraviesa la unidad de superficie normal al movimiento de las cargas. Su unidad es el amperio por metro cuadrado. Potencial eléctrico. Se conoce como potencial eléctrico al trabajo que un campo electrostático tiene que llevar a cabo para movilizar una carga positiva unitaria de un punto hacia otro. Puede decirse, por lo tanto, que el trabajo a concretar por una fuerza externa para mover una carga desde un punto referente hasta otro es el potencial eléctrico y su unidad es el voltio. Fuerza electromotriz. Es el potencial que se genera en una bobina fija en el espacio cuando un imán se mueve en sus cercanías. La expresión matemática de su valor viene dado por el módulo de la ley de Lenz-Faraday. Acá está la ecuación matemática donde n es el número de espiras de la bobina y phi es el flujo del campo magnético del imán a través de la sección de la bobina. Respecto a la pregunta problematizadora, se pide realizar un cuadro comparativo entre la corriente alterna y la corriente directa. Tenemos en la corriente alterna, que es un tipo de corriente en la que el valor de voltaje y sentido se alternan en un periodo de tiempo determinado. También por sus características inherentes permite transportar grandes cantidades de energía a través de grandes distancias de forma eficiente. Esto se logra mediante el uso de transformadores. La corriente alterna es capaz de alternar entre 50 y 60 ciclos por segundo, dependiendo del país, y se le llama frecuencia. Existen diferentes tipos de formas como senoidal, triangular, trapezoidal, etc., siendo la senoidal la más común, la que llega a hogares e industrias. Existe en su forma continua y en forma pulsante, por ejemplo, el ventilador. Por otro lado, tenemos la corriente directa. Es un tipo de corriente en la que el sentido se mantiene constante en el tiempo. No es posible transportar gran cantidad de energía debido a que resulta ineficiente y costoso por las pérdidas que se generan en calor. Esto se debe a que este tipo de corriente no es posible utilizar los transformadores. La frecuencia de la corriente directa es cero, ya que se mantiene constante. Existe en su forma continua y en forma pulsante, por medio de circuitos electrónicos que producen pulsos de voltaje con separación de tiempo entre ellos para otras aplicaciones. Tenemos como por ejemplo una batería. Bien, esta ha sido toda mi sustentación. Muchas gracias.